Bueno, como les había dicho, vamos a empezar a resolver los ejercicios del ejercitario sobre transistores y voy a empezar a resolver los ejercicios impares, el 1, el 3, el 5, el 7, dejándole a ustedes para que resuelvan los pares. Siempre y cuando van a tener en cuenta de que si entienden la resolución del ejercicio 1, por ejemplo, el 2 ya va a estar muy relacionado y pueden resolver ustedes en sus cuadernos. Bueno, entonces a mí me va a corresponder resolver el ejercicio 1. Pero antes de resolver, vamos a dar las indicaciones prácticas de las siglas que nos van a ir pidiendo en cada ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio 1 me dice, para el circuito de la figura, determine la corriente de base, la corriente de colector, la tensión colector emisor, la tensión colector, la tensión base y la tensión base colector. Esas siglas, entonces, cada una, como le estaba mencionando, son estas. La I sub B es la corriente de base. La I sub BQ es también la corriente de base, pero en el punto Q, la I sub C es la corriente de colector. La BCE es la tensión colector-emisor entre el colector-emisor. La BC es la tensión entre el colector y tierra. La B es la tensión entre emisor y tierra. La BB, la tensión entre base y tierra. Y la BBC, la tensión entre base y colector. Entonces, estas son, cada una de las siglas lo que significa. Bueno, vamos a empezar entonces a resolver. Para el circuito de la figura, este circuito determine los valores que ya estuvimos mencionando. Bueno, tenemos acá entonces nuestro circuito. Es nuestro transistor NPN que está conectado el colector a una resistencia de 2,4 kilo ohm. La base está conectada a una resistencia de 510 kilo ohm y a la vez conectada también con la resistencia que va al colector a una fuente de tensión continua VCC de 24 voltios. En el emisor tenemos una resistencia de 1,5 kilo ohm y después a tierra. Nosotros vamos a analizar el estado de polarización del transistor en su estado de conducción en zona activa. Esas zonas activas que vamos a utilizar en todo este semestre. Solamente vamos a trabajar con la zona activa del transistor. Las zonas de saturación y corte se va a utilizar ya en otras materias, pero en esta materia de electrónica 1, en este semestre o en este módulo, solamente vamos a trabajar con la zona activa del transistor. Y las condiciones de zona activa del transistor son estas que puse aquí debajo, que son que la tensión base emisor tiene que ser de aproximadamente 0,7 voltios, que la corriente de colector debe ser de aproximadamente beta por la corriente de base y que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Estas informaciones ya están en la presentación de transistor que yo les puse en la clase correspondiente a transistores. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer funcionar nuestro transistor en zona activa y analizar su estado de polarización. Bueno, otro dato que tenemos de nuestro problema es que el beta del transistor es 100. Para empezar a analizar y hallar los parámetros que nos pide determinar nuestro problema, entonces vamos a trabajar con mallas. Primeramente vamos a hallar la corriente de base, que es la corriente de entrada en el transistor IB. Y para hallar el valor de la corriente base puedo utilizar la malla que empieza desde la fuente de tensión continua VCC de 20 voltios, va por la resistencia de 510 kilo ohm, luego la base y por último por la resistencia en emisor de 1,5K conectado a tierra. Entonces esta malla es mi malla 1. Malla 1 y es la que voy a utilizar para hallar la corriente de base. Entonces tengo acá mi malla 1. Como les dije, menos 20, que es la fuente de tensión VCC, más 510K, que es la resistencia que está en base, por la corriente de base, más esa tensión entre base y emisor, B sub BE, tensión base emisor, más la resistencia 1,5 kilo ohm por la corriente de emisor, igual a 0, porque va a tierra. Entonces, a partir de eso voy a reemplazar los datos que conozco. Por ejemplo, ya sé que la tensión base emisor debe ser de aproximadamente 0,7 voltios porque tiene que trabajar en la zona activa del transistor. Y ya sé que la corriente de emisor
es igual a corriente colector y la corriente colector es igual a beta por la corriente de base. Entonces reemplazo por beta por corriente de base. Entonces tengo como incógnita, la única incógnita va a ser la corriente de base. Despejo la corriente de base I sub B, que es igual a esta ecuación. Con la calculadora hallo de que la corriente de base es de 29,24 microamperes. Una corriente pequeña en el orden de los microamperes. Ahora vamos a hallar la corriente de colector, que según nuestra ecuación, nuestra fórmula, es igual a beta por I sub B. Entonces multiplicamos beta 100 por la corriente de base 29,24 microamperes y me da este valor de 2,92 miliamperes, que también es el valor de la corriente emisor. Entonces la corriente emisor es 2,92 miliamperes y la corriente colector también es 2,92 miliamperes. Ya tenemos entonces tres de los datos, o dos, mejor dicho, de lo que nos está pidiendo, que es la corriente de base, este valor, y la corriente de colector, este valor. Ahora nos queda hallar la tensión colector-emisor, que es la tensión entre el colector y el emisor del transistor. Para eso vamos a trabajar con la malla 2, esta, que va desde la tensión de alimentación continua BCC, por la resistencia en colector de 2,4K, por la tensión colector-emisor y por último por la resistencia en emisor de 1,5K. Entonces usamos esta malla, igualamos a 0 y vemos acá que tenemos como única incógnita la tensión colector-emisor, porque la corriente de colector ya sabemos que es 2,92 mA, la corriente de emisor también 2,92 mA. Reemplazamos todo y despejamos la tensión colector-emisor. Con la calculadora resolvemos y obtenemos que la tensión colector-emisor es de 8,612 voltios. Entonces ya tenemos también la tensión colector-emisor. Ahora nos queda hallar la tensión en el colector, que es en el punto del colector. Es como si fuese que yo utilizo un voltímetro entre el colector y tierra. Y ahí hallo la tensión colector. ¿Cómo voy a hallar? Con una malla también, una malla más corta que salga de la fuente de BCC de 20 voltios, pase por la resistencia de 2,4 kΩ hasta el punto C que me va a determinar la tensión de colector BC. Entonces eso está acá en nuestra malla 3, menos 20 voltios más. Para hallar la tensión de colector, la tensión BC, y esa tensión de colector vamos a hallar por la malla 3, que es la malla que sale de la tensión BCC, pasa por la resistencia 2,4K hasta el punto C donde voy a obtener la tensión de colector. Utilizo esa malla y despejo la tensión de colector, que me sale 2,992 voltios. Ahora me queda hallar la tensión base. ¿Cómo puedo hallar? Utilizando la fórmula de la tensión base emisor, que sé que en su zona activa es de 0,7 voltios. Entonces, por la fórmula que ya sabemos, que cuando tenemos dos siglas de la tensión sería la diferencia de la tensión base menos la tensión emisor. Voy a hallar la tensión emisor, que es la que cae sobre la resistencia de 1,5K, y ya conozco la corriente que está pasando por esta resistencia, que es la corriente de emisor. La tensión emisor va a ser 1,5K por la corriente de emisor, que es 2,92 mili. Reemplazo y hallo que es 4,38 voltios. Eso traigo nuevamente mi ecuación anterior y de ahí despejo la tensión base. La tensión base es de 5,08 voltios. Después, por último, me falta hallar la tensión colector base, base colector, que va a ser también utilizando este mismo principio, la tensión base menos la tensión colector. La tensión base ya sé que es 5,08 voltios y la tensión colector de 12,992 voltios. Resolvemos y nos da que la tensión base colector es una tensión negativa. Es la tensión existente entre la base del transistor y el colector. Es una tensión negativa porque la mayor tensión está sobre la tensión de colector. Por eso al medir de base a colector nos da una tensión negativa de 7,912 voltios.